Buen día. Quiero hablarles de la sociedad, pero no de esa sociedad que vemos cuando vamos a una plaza o que percibimos cuando alguien habla mal de nosotros. Quiero hablar de la sociedad desde otro punto de vista. Esa sociedad que una vez que está conformada, por ejemplo, se juntan un grupo de personas, hablan de cómo organizarse, cómo pasó a lo largo de la historia, cómo pasó en este pueblo, en el pueblo suyo. Se juntan, dicen vamos a hacer así, vamos a organizarnos de otra manera, vamos a ser democráticos, vamos a ser de cualquier otro sistema de gobierno autoritario, que gobierne los mejores, que gobierne la mayoría, lo que fuere. Pero con el tiempo, con el paso de los años, nos damos cuenta de que esa sociedad que hemos conformado racionalmente comienza a condicionarnos. Si yo estoy, por ejemplo, cocinando en mi casa con una remera rota, en hojotas, y pienso, oh, no tengo arroz, no puedo ir, me pongo abro el portón y me voy a comprar. No, hay algo que me está condicionando, tengo que vestirme mejor. Bien, de eso quiero hablarles. Para ello, y para ejemplificar de un modo crudo, voy a darles un ejemplo, para que ustedes vayan viendo que la sociedad no es solo un conjunto de personas. Cuando la Alemania nacional socialista, la Alemania germana, estaba perdiendo la guerra, en realidad comenzó a perder ya a fines de 1941, cuando se daban cuenta de que no podían ganar esa guerra. E incluso antes ya lo sabían, pero en fin, ese es otro tema. Cuando Alemania comenzó a perder la guerra, digamos en fines de 1944-45, la gente comenzaba a huir del este porque temían las represalias rusas. La mayoría eran ancianos, mujeres, niños, y comenzaban a aglomerarse en las grandes ciudades, en Dresde, Hamburgo. ¿Qué hicieron los aliados? Aviones, y bombardearon esas ciudades, cocinaron a esa gente. Mujeres con sus hijos en brazos, las mujeres veían cómo esos niños se achicharraban. Lo mismo ocurrió después con las bombas en Japón, ¿no es cierto? Morían, y muchas de esas mujeres se salvaron. Cuando los rusos tomaron la iniciativa, y esto llamativamente me contó un hombre al que conocí, un viejito ya habrá fallecido, a quien su papá le contó esto. Venían y los rusos violaban a las nenas, descuartizaban a los hombres que todavía quedaban, a los ancianos. A las mujeres, esto me contó el hombre, les cortaban los pechos luego de haberlas violado 100, 500, 700 veces. Lo que se buscaba era destruir la moral germana, el valor germano. Cluck. Perdón. Bueno, ese dolor que sentían las madres, que sintieron las madres al ver calcinarse a sus niños, del iris del ojo pasó a la mente individual primero, de un montón de gente que pasó por eso. En el mejor de los casos, las madres morían juntos con sus pequeños hijos. En el este, por ejemplo, incluso los polacos
comenzaban a escapar de los rusos y las madres iban llevando a sus hijos en brazos y veían cómo estos se congelaban y morían y de repente dejaban de respirar. Ese dolor social, como dije, pasó del iris a la mente y de la mente individual a la mente grupal y de la mente grupal a la mente social. Tanto es así que ustedes van a decir, este está loquito. Tanto es así que yo, 80 años o más de 80 años de terminada la guerra, yo no participé en esa guerra, mis papás tampoco, mis abuelos tampoco. Yo siento el llanto, el dolor, ¿sí?, de la madre, de la madre que grita por su hijo muerto. A esto me refiero y con esto ustedes ven que yo no les estoy hablando de algo que leí en algún libro. Eso comienza a ser un dolor social. ¿Ven cómo la sociedad se torna acá compleja, tal como si fuera un ser sintiente? En algún momento de mi vida yo me refería a la sociedad como un ser vivo, pero no me convencía esa definición. Entonces ahora me refiero a ella como un ser sintiente. Esos sentimientos quedaron grabados en la sociedad alemana en particular, en cientos y miles de mujeres que fueron ultrajadas y que, mientras veían achicharrarse sus brazos, sus ojos, y morir a sus hijos incandescentes, al final la conclusión que prevaleció es: ¿por qué lo tuve? ¿Por qué parí este hijo? Pasaron unos años y la sociedad empezó a negarse a tener hijos. Por ahí alguien podrá decir, bueno, pero después de la guerra tuvieron hijos relativamente en normalidad. Es cierto, porque tenemos que ver lo que se llama por envión, por costumbre, pero luego lo que la sociedad sentía por inercia, bueno, palabrita que se escapaba, por inercia. Luego el sentir social se empezaba a imponer. Las mujeres decían, producto de eso que las mujeres que no habían participado en la guerra, sino solo sus madres o sus abuelas, sentían. Y en ese contexto decían, ¿para qué tener hijos? No voy a traer un hijo al mundo para que sufra. Cuando la vida bien, un niño bien educado, puede lograr la felicidad. Bien. De ahí en más, lo que hicieron los europeos después de la guerra, como una persona cuando siente culpa, como una nena, es medio fuerte, mis ejemplos son un poquito fuertes. Si una nena fue violada, después cuando es grande, ¿sí?, siente cosas. Eso es muy difícil de enfrentar y muchas comienzan a trabajar porque si quedan quietas se acuerdan de eso. Lo mismo pasa con la sociedad. Miren que acá estoy haciendo un paralelismo. La sociedad casi como un individuo, ¿no? Se siente. Cuando el individuo siente cosas feas, se pone a trabajar, a viajar. La cuestión es escapar de eso que sentimos. Y las sociedades pasa lo mismo. Comenzaron a trabajar, tuvieron hijos todavía por un envión cultural y al final lo que esa sociedad sentía imperó. Y la conclusión fue, yo no voy a tener hijos para que sufran, para que los quemen, para que los violen, para que los atraviesen con espadas, en fin. Y dejaron de tener hijos. ¿Sí? Tanto es así que en la actualidad se está perdiendo la raza germana. Ahora,
eso contagió también a todo el occidente por la influencia cultural que tenía o que tienen los alemanes, que tenían sobre el mundo. En fin, vean ustedes con este ejemplo crudito que la sociedad no es sencillamente una aglomeración de personas. Ahora, veamos algo rapidito, porque no me quiero extender mucho, porque no sé cuánto va a durar la memoria de mi celular. La sociedad a la que tememos, ¿no es cierto? Y tenemos que reconocer eso, porque si yo no puedo ir a comprar vestido como estuve en mi cocina, yo temo a algo. Yo la temo. Y nosotros estamos con la sociedad balanceándonos, como si fuéramos un péndulo. Primero, tenemos mucho miedo de lo que digan de nosotros. Por otro lado, queremos tener plata, queremos ser famosos, queremos tener una mujer joven, linda, hermosa, para conformar a esa sociedad. En fin, fíjense esto, otra vez paralelismo individual, cuando un individuo siente como la sociedad, o que la sociedad siente como un individuo. Pero ¿dónde, si la sociedad es un ser sintiente, dónde vive? Estoy hablando sandeces. Fíjense que vive en algún lugar la sociedad, y es cierto. Y le digo así, si usted se va a una chacra, ahí está el chacrero, su señora, viene un primo, a usted ni se le ocurre pensar en qué ropa tiene puesta, porque la sociedad no vive ahí. Pero si usted de ahí, de esa fiesta, va al centro de su ciudad, usted dice, mira cómo vine vestido con estos zapatos. Ahí sí está la sociedad, ahí no se está no se está condicionando. Bien, fíjese cómo se va complicando el tema de la sociedad. Ahora, yo quiero ir directamente a cómo si ya tenemos que la sociedad es un ser sintiente, que la sociedad vive en algún lugar, que vive en el centro, por ejemplo, y no vive en la chacra, no vive en medio del monte. Vive en un lugar geográfico, pero ¿cómo nace? Nació hace años con la conformación de mi pueblo. Eso por un lado es cierto, pero también es cierto que siempre vuelve a nacer, a renacer o a fortalecerse. Y miren qué ejemplo voy a ponerles. Y la idea de este video era centrarme en esto en particular. Y lo sé por ejemplos, por tener hijas, ¿no es cierto? Con 6 años, cuando están en segundo grado, los chicos tienen que exponer, es decir, estudian, pasan al frente y le dicen a sus compañeros. Cualquier mirador, observador, dirá, qué bien, mira cómo habló en el público, y no se da cuenta de esto que estoy diciendo. ¿Qué necesidad hay de someter a los niños a todos sus compañeros? Y acá es donde comienza el verdadero fortalecimiento de esa sociedad que nos va a condicionar, pero de modo terrible, terrible. Y para concluir en esto, para darnos cuenta, tenemos que sencillamente sentir como siento yo. De ahí en más, segundo grado, son nenitos. Y eso ya comenzó antes todavía en edad con los cumpleañitos, no necesariamente estoy en contra de eso. Van adentrándose en los años y eso se vuelve cada vez más difícil de exponer frente a los compañeritos, a sus miradas, a sus críticas. Y ahí también, detrás de esos compañeritos o al lado está la maestra, a veces la directora, y unos pocos alumnos tienen que someterse a eso, como frente a un tribunal. Presten atención a esto. Esto es de vital importancia que
que las maestras se den cuenta. A veces nosotros hacemos cosas y no despertamos. ¿Pero por qué las hacemos? En algún momento de esas exposiciones, los niños empiezan a tener miedo. A la exposición se dice, no, tienen miedo al público. Pero en ese punto, ¿no es cierto? Ellos van con miedo como nos pasó a todos nosotros. Las exposiciones seguirán hasta el último día de estudio. Después pasarán a secundaria, terciario, universidad, pero usted siempre tendrá que exponer. En esas exposiciones, lo que hago es empezar a crear el monstruo que está ahí frente a mí. Que es eso parte de la sociedad, es una cara de la sociedad. Lo mismo hacen los policías. Fíjense, ¿por qué nosotros tememos a los policías? Porque desde chiquitito van a las escuelas, 3, 4, y cuentan, esgrimen sus armas, aunque no las esgriman a flor de ojo, ¿no es cierto? Esgrimen sus armas, van 3 o 4, y en eso lo que ellos buscan es transferir mi pensamiento original, mi sentido de justicia, mi moralidad, que yo transfiera a la institución policial. Digo esto para que nos demos cuenta de lo siguiente, de esto que estoy hablando. En algún momento los niños, pasamos todos por esto, otorgamos la autoridad a ese conjunto de personas. Paradójicamente, cuando yo tengo miedo de orar, como a mí me pasa, yo estudié oratoria años, y no me daba cuenta de esto que estoy contando. Yo tengo miedo de orar, de expresarme en público. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años me trabajaron eso, desde que tenía por lo menos 6 años, como estoy diciendo. Bien, tengo miedo, tiemblo, y es como un juego. Ahora, apruebo, me aplauden, ¿sí? Voy y me siento entre la gente del público. Ahora viene usted y usted va a temblar acá. ¿Se da cuenta del juego? El condicionamiento que nos genera la sociedad actualmente es patológico. Y eso, por ejemplo, puede momentáneamente ser bueno, porque el ladrón, si hay una sociedad que condena a los ladrones, se esconderá. Pero si la sociedad se vuelve algo como actualmente, es una entidad que por sí misma no puede discernir qué es lo bueno de lo malo. Por tanto, siempre estará influenciada. Pronto será como en los pueblos chiquititos, ¿no es cierto?, que se juntan en la plaza del centro y todos quieren influir en ese centro. Y ahí es donde empezamos a caer en la trampa. Los ejemplos están a la vista, ¿no es cierto? Lo que quiero decirles es, la sociedad vive en el centro de la ciudad, en la radio, en la televisión, y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Podarle los tentáculos a esa sociedad. Si nosotros vamos, si yo me siento incómodo al ir a la sociedad, a un acto patrio, en donde todos nos sentimos incómodos, todos decimos, ¿y por qué hacen este acto? A las 7 de la mañana, nadie quiere ir, pero todos nos obligamos a ir y después nos aplaudimos. Ahí están las autoridades, ahí están los señores que rigen a la sociedad, o la sociedad los rige a ellos, creo que eso es más cierto. Si nosotros empezamos a subyugarnos a eso, vamos a vivir vidas obtusas. Y yo lo que recomiendo es, primero, que nos demos cuenta de esto. Me gustaría que alguna maestra lo vea y diga, es cierto, ¿por qué tenemos que crear todo el tiempo tribunales sobre nosotros mismos? Y cuando nos demos cuenta de esto, cuando usted está vestido de entrecasa y dice, voy a ir al centro, no me siento bien en el centro, entonces voy a la plaza de acá.
lo que vamos a hacer es achicar a ese monstruo llamado sociedad. Y vamos a hacer que la gente comience eh, a vivir al margen o casi al margen de esa sociedad, lo que le va a quitar fuerza. En la mayoría de los países del mundo hay uno o dos medios de comunicación que se imponen, que siembran, que dirigen la moral, dirigen el sentido de justicia. ¿Por qué hay uno nomás? Porque hay una sola sociedad. Vamos a tener que hacer varias sociedades. Cuando ese centro neurálgico, que suele ser, como dije, el centro de la ciudad, la televisión, la radio, se atomice, surgirá una radio en este barrio, otra radio en aquel. Yo me sentiré bien yendo a este barrio y no a este. Y cada uno podrá comenzar a plasmar en su sociedad lo que siente, lo que piensa, y crear en esas sociedades puntos en donde podemos juntarnos aún los vecinos y reflexionar sobre nuestras conductas y hablar de la sociedad y hablar de estas cosas. Nos vemos en cualquier momento.